Hola a todos. En esta clase lo que vamos a hacer es una revisión general acerca de la historia del derecho romano en sus etapas. Eso con la finalidad de poder tener una visión general que nos permita ordenar cada uno de los temas que van a ir surgiendo en el ramo, eh, entenderlo en su contexto. Es decir, por ejemplo, cuando se aborda el tema de los bienes, de la posesión, del dominio en el derecho romano, entender qué significa la evolución de esa institución en su historia y cómo llega a su maduración. Y para eso la idea de tanto de esta presentación como del material que se va a acompañar, es que pueda ser de consulta permanente, de consulta frecuente para sus estudios que continúan de la asignatura de Derecho Romano. Lo primero que tenemos que señalar son los objetivos de la clase de hoy. Lo primero, como les señalaba recién, es tener una visión global del desarrollo histórico del derecho romano. Visión global. Si bien nos vamos a tener algunos puntos, va a primar siempre la mirada general. Dentro de esta mirada general también nos interesa diferenciar las distintas etapas dentro de la historia del derecho romano. Hay unas clasificaciones que conviene tener presente, o periodizaciones, mejor dicho. Además, vamos a identificar las principales instituciones jurídicas, o momentos jurídicos, mejor dicho, relacionados a cada etapa. Y finalmente con ello, valorar, y esto es muy importante, valorar la comprensión histórica del derecho como contexto necesario para mejor comprender sus instituciones. Esto es algo que es común a todo derecho, no solo el derecho romano. Cuando uno comprende las fuentes materiales, cuando uno comprende el contexto en el que una institución viene a la vida, se la comprende mejor en función de su razón de ser. ¿Cuál fue el contexto? ¿Cuál fue el problema que llevó a generar un determinado tipo de solución? Comencemos con una visión general de esto. Nosotros vamos a seguir el texto del profesor Guzmán Brito. Y el profesor Guzmán establece los límites de la historia de derecho romano en dos momentos legislativos, en dos actos, por así decirlo, no solo jurídicos, sino que además solemnes. Él da comienzo al derecho romano en la ley de las 12 tablas, entre el año 451 y 450 a.C., y él mismo sugiere como término de este periodo la promulgación del Corpus Juris Civilis entre el año 529 y 534 después de Cristo, bajo el Imperio Justiniano. Entonces, en este arco de cerca de 1000 años es donde viene a madurar y a desarrollarse el derecho romano. Dentro de lo mismo que sugiere el profesor Guzmán Brito, nosotros podemos diferenciar tres épocas del derecho romano: la época arcaica, la época clásica y la época postclásica. Y dentro de estas épocas podemos diferenciar además ciertos periodos, o sea, cierta fase de desarrollo dentro de este marco más general. En el caso de la época clásica, hay un periodo clásico inicial, otro alto y finalmente uno tardío. Y en el caso de la época postclásica, los periodos asociados a los emperadores, el periodo de Diocleciano, el de Constantino y el de Justiniano. Comenzamos entonces con la primera época, la época arcaica, que es breve en tiempo y digamos, es importante porque genera ciertas bases, pero nosotros no vamos a tener más en la época clásica. Si tenemos que delimitar esta época, comenzamos con el comienzo de todo el derecho romano en la ley de las 12 tablas, en donde se establecen las leyes y acciones, es decir, eh, se establecen los procedimientos para el ejercicio del derecho asociado a, a cada derecho que se desea hacer valer, mediante formas rituales establecidas, mediante formas rituales también rígidas.
vamos a ver que justamente lo que va a consistir el desarrollo del derecho romano arcaico tiene que ver con el paso de las leyes acciones a legere per formulas, con la lex ebutis de formulis, que lo que hace finalmente establecer mediante la acción pretoria el establecimiento de ciertas fórmulas que permitan la acción, que permite que aquella persona que desea hacer valer un derecho pueda contar con una fórmula específica para el derecho que desea hacer valer. Este trabajo, esta maduración de un concepto procesal al otro, toma cerca de 300 años. Hay una cuestión que es clave del derecho romano, entre paréntesis, y que va a ser determinante para nuestro derecho actual. Es que en términos reales no hay derecho sin acción. Dicho de otra manera, yo no tengo la posibilidad de que mi derecho sea derecho real si yo no puedo accionarlo, si yo no tengo cómo reclamarlo, si yo no tengo cómo obtener que mediante la fuerza de autoridad se me haga valer ese derecho. Esa noción, esa concepción fundamental de derecho nace acá en Roma y nace en esta época. ¿Cuáles son las características generales de la época arcaica? Lo que decíamos, el proceso se lleva a través de las leyes acciones con un excesivo ritualismo externo. El derecho privado arcaico existe en función de la necesidad de la cohesión de la comunidad fundada en la familia, bajo la potestad del pater familias. Es un derecho principalmente patrimonial. De hecho, el derecho romano es derecho privado. Vamos a ver que o ustedes van a ver durante el curso que esto se va a ir tensionando y por tanto ensanchando en la medida que la cultura, la civilidad romana empieza a expandirse mediante los procesos de conquista y va incorporando nuevos pueblos, en primer lugar a los latinos y después a la otra nacionalidad. Entonces, la incorporación de estos nuevos ciudadanos y la necesidad de tener un derecho que se ajuste a esta nueva realidad es lo que va a terminar también forzando el cambio. Y ahí es donde el pretor, particularmente el pretor peregrino, va a obtener mucha importancia, mucho protagonismo. En esta época todavía, en la época arcaica, el conocimiento jurídico reposa en las castas sacerdotales de los pontífices, que interpretan y amplían los ámbitos del derecho. Es decir, está vinculado a la religión, a estos sacerdotes que ellos conocen el ritual del derecho y son quienes lo transmiten y lo ejecutan. En la época clásica, pasando ya al periodo, digamos, al momento siguiente, que está establecido entre el año 130 antes de Cristo hasta el 224 después de Cristo. Vamos a ver cuáles son los hechos que nos marcan esta época. El 130 lo acabamos de ver, es la Lex Ebutis de Formulis, que es la que instala la Legere per Formulas, y el término se da con la muerte de Ulpiano, el 224 después de Cristo, que es el último de los grandes jurisprudentes, de los grandes juristas romanos. Y con eso se acaba el periodo clásico, que vamos a ver que se va a caracterizar por una tremenda creatividad jurídica, un ejercicio, una puesta a disposición del intelecto para poder resolver los problemas de naturaleza jurídica que se dan entre los ciudadanos. Y ahí va a aparecer la figura del jurisprudente como una figura muy, muy importante. Justamente acá, una característica de esta época es la consolidación de la figura del jurisprudente, el jurisprudence, que son los estudiosos del derecho que además crean nuevas formas y soluciones. La fórmula la genera el pretor, pero el pretor a quien le consulta justamente al jurisprudente. Como ya le anticipaba, se considera Ulpiano como el último de los grandes jurisprudentes, y dentro de esta época general distinguimos tres periodos, a su vez. El clásico inicial, que va desde el 130 hasta el 31 antes de Cristo, que es, digamos, cuando se da la batalla de Actium y Augusto finalmente obtiene el principado. Después el periodo clásico alto, que es la época de oro del derecho romano,
que va entre el 31 antes de Cristo y el 138 después de Cristo. Y finalmente el clásico tardío, que ya les señalaba que está marcado por la muerte de Ulpiano. Vamos con el primero de estos periodos. Estamos todavía dentro de la época clásica, periodo clásico inicial. Ya les anticipaba, el triunfo final de Augusto en Actium, bueno, ya inaugura, digamos, el periodo llamado por el Principado, que marca un cambio de la era de la política romana, pero también modifica, por cierto, los fundamentos del derecho. Vamos a ver algunas características respecto de eso. Se generaliza el agere per fórmulas, que ya había estado, digamos, en el año 130, se había consolidado mediante esta ley, pero la Lex Ebulia, pero aquí es donde ya se amplía. Comienza también, y esto va a ser muy importante, el proceso de especialización de la jurisprudencia. Es decir, aquel grupo de personas que se dedican al estudio del derecho de manera permanente. También se fija en este periodo inicial gran parte de la terminología jurídica del derecho privado. Por ejemplo, los conceptos de obligatio, dominium, bonorum possessio, etc. Corresponde también al mayor momento de creatividad del pretor a través del edicto. En el edicto que él pronuncia al inaugurar su periodo es donde queda fijada la fórmula. Y finalmente se sientan las bases de las constituciones imperiales, que van a empezar a tener importancia en realidad con posterioridad, sobre todo en el periodo postclásico, pero aquí es cuando ya empiezan a generarse. Después viene el periodo clásico alto, que veíamos que iba entre el periodo de, recuerden, este segundo periodo entre Augusto y Adriano. Se codifica el edicto pretorio. Esto es una cuestión relevante, convirtiéndose en edictum perpetuum. ¿Qué quiere decir eso? Hasta entonces, cada magistrado, al inaugurarse su magistratura, señalaban cuáles eran las fórmulas. Pero ya habían fórmulas que se habían consolidado, ya habían demostrado ser útiles. Y en consecuencia, básicamente se iban repitiendo año a año. Se iban haciendo algunas muy breves modificaciones, pero nada tan sustancial. Entonces, finalmente se dictamina este dictum perpetuum que fija ya finalmente la fórmula. El Concilium Imperial, que es el consejo de jurisprudente que acompaña al emperador o al príncipe, se transforma en un organismo burocrático, es decir, pasan a ser funcionarios públicos, con personal permanente y remunerado. Y empieza a darse ya un desplazamiento desde el agere per fórmulas a la cognitio extra ordinem, que ya tiene una característica más imperial, más burocrática. Y comienza a aparecer, y esto es muy importante también a futuro, el príncipe como fuente del derecho. Empieza a adquirir mayor fuerza, sobre todo a través de los rescripta y las oraciones principis, que son acciones propias de él. Finalmente, el periodo clásico alto, que va desde el tardío, disculpen, que va desde Adriano hasta la muerte de Ulpiano. Tiene como características la adscripción del jurisprudente a la burocracia imperial. Básicamente estos estudiosos, que eran los jurisprudentes, empiezan a prestar atención, empiezan a relacionarse de manera más directa y empiezan a trabajar también para el Estado. Entonces, como consecuencia inmediata de eso, los jurisprudentes ya no solo se preocupan de temas de derecho privado, que es lo característico del derecho romano, sino también empiezan a aparecer temas de derecho público, de derecho administrativo, por ejemplo.
y se empieza a dar un proceso, y con esto ya vamos cerrando el periodo clásico, que es justamente la característica del periodo clásico, su creatividad jurídica. ¿Por qué? Porque acá ya empieza a darse la fijación de problema y controversia, a establecerse de alguna manera fórmulas fijas, eh, soluciones, por decir de alguna manera, estandarizadas y que sean útiles, más o menos estables y útiles para distintas partes del imperio. Y viene a darse una nueva, otra nueva característica, que se empieza a buscar la exposición completa e íntegra del derecho, tanto civil como pretorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el derecho se estudiaba inicialmente de manera muy casuística. El jurisprudente aprendía una especie de razonamiento, aprendía un tipo de razonamiento en el cual él lograba identificar un problema que se le ponía a su criterio, a su consideración, para determinar con exactitud cuál era el objeto de la discusión y en función de eso proponer una solución. Bien, ese mecanismo empieza también a sedimentar y finalmente empiezan a haber esfuerzos de tratar de darle sistematización al derecho y empezar a decir, mira, por ejemplo, existe un derecho de bienes, un derecho de familia, un derecho de herencia, que es muy parecido a lo que tenemos ya nosotros, por ejemplo, en nuestro Código Civil, que ya, o en nuestros derechos actuales, que lo tenemos sistematizado. Y podemos decir con precisión, mira, este problema concreto pertenece a esta área del derecho, está relacionado con este otro problema. Eso es la sistematización. Y es como la intención de tener una visión general del derecho. Finalmente, llegamos a la época postclásica, que en términos jurídicos no, es bastante, igual es extensa, casi tan extensa como la época clásica, pero no tiene no tiene ya la creatividad, como hemos insistido tantas veces. Y lo que va a darse en la época postclásica es un fenómeno que se llama el clasicismo, que consiste en tratar de recuperar, de imitar las formas clásicas, y se sigue en esta senda de la sistematización y de la exposición. Empiezan a aparecer obras jurídicas un poco más completas. Si lo delimitamos, va desde la muerte de Ulpiano, el 224, hasta la muerte de Justiniano, el 565, después de Cristo. ¿Cuál es el principal aporte de este periodo? Es la elaboración del Corpus Juris Civilis, redactado justamente por orden del emperador Justiniano, ya él encontrándose en la ciudad de Constantinopla. Ya hay un traslado del centro político del imperio, desde la ciudad de Roma hasta Nueva Ciudad, en el oriente del imperio. Y algunas décadas antes, en el año 505, en el sur de las Galias, aparece el breviario de Alarico, que también busca fijar el derecho romano. Recuerden ustedes que un siglo antes se dio la caída del Imperio Romano de Occidente. Por tanto, lo que tenemos es solamente en Constantinopla queda el resto del imperio. Y por esa razón Justiniano está allá. O sea, en Constantinopla y en toda el área de influencia de lo que se llamaba el antiguo Imperio Romano de Oriente. Y lo que tenemos en lo que antes fue el Occidente, son distintos reinos ya. Reino además que habían sido invadidos por los bárbaros, en este caso por los godos, por los galos, etcétera. Entonces, lo que tenemos acá con el breviario de Alarico son estas nuevas organizaciones que surgen y que tratan de rescatar la grandeza de la civilidad romana. Eh, Acá tenemos que destacar, dentro de este periodo largo, si ustedes se fijan, van saltándose algunos años dentro de Constantino. De hecho, entre Constantino y Justiniano hay un salto casi 2 siglos. Vamos a destacar 3 periodos por los 3 emperadores que, digamos, más influyen acá. En el caso de Diocleciano,
él logra superar la crisis que se dio a la muerte de Alejandro Severo, se nos lo había señalado yo. Ahí se dio un periodo de anarquía de aproximadamente 50 años. Diocleciano supera esa crisis y establece la monarquía absoluta. Ya el principado iba generando en eso, iba degenerando una monarquía absoluta, pero con Diocleciano ya se termina a consolidar. Dentro, en lo estrictamente jurídico, hay una lucha entre la provincialización y la vulgarización del derecho. La provincialización tiene que ver con que el derecho va adaptándose o va mezclándose, confundiéndose, mejor dicho, con las costumbres o con los derechos propios de las provincias de Roma. Y existe esto, lo que yo le he anticipado, la tendencia clasicista en lo jurídico que busca imitar lo clásico. No es clásico, sino que es clasicista, es decir, mira lo clásico y trata de copiarlo. Después tenemos el periodo de Constantino, que él es quien traslada ya la capital del imperio a Constantinopla, a la antigua Bizancio. Empieza el régimen de legislación general, es decir, de que el derecho ya procede de, o la fuente del derecho es la acción de la autoridad, que es lo que actualmente tenemos, o gran parte sigue estando presente en el derecho presente, que es como fuente formal. A partir de las principales fuentes formales del derecho son precisamente actos de autoridad. La Constitución, las leyes, los decretos, etc. De hecho, la doctrina, la obra de los autores, es la última fuente, es la más pequeñita. Eso es esa preponderancia del poder público como fuente generadora del derecho se termina a consolidar acá. Respecto del periodo justiniano, claramente acá la obra del corpus, pero también hasta hay otras obras, o sea, el corpus es todo esto, la Digesta Justiniani, las instituciones y el Códex. Cada uno de ellos ese corpus está armado de todos ellos porque tienen finalidades distintas. Algunos textos son introductorios como para los estudiantes de derecho, otros da algunas nociones generales acerca, como conceptos generales del derecho, y otro ya sistematiza de manera propiamente dicho el derecho, como diciendo derecho a familia, derecho de bienes, derecho a obligaciones, etcétera. Entonces, con esto, la idea es, insisto, que ustedes puedan tener una mirada general, que cada vez que se enfrentan a un tema específico del derecho, puedan volver a este video, tenerlo como insumo y que les dé como una contextualización rápida, porque de repente es fácil perderse. Entonces, la idea es ayudar en esa línea. Mucho éxito, que le vaya muy, muy bien.